Enviamos un afectuoso saludo de parte de nuestro Ministerio Monte Olivar con el deseo de que Dios, nuestro Señor, esté bendiciendo tu vida abundantemente. En esta enseñanza estaremos hablando de un tema muy importante para nosotros los cristianos titulado ¿Qué es la fe? Pero antes queremos pedirte que nos des un like y te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas en nuestra página de Facebook. Pondremos primero en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas por siempre, Señor. En esta ocasión te entregamos a ti esta enseñanza con la certeza de que por medio de tu Espíritu Santo seremos edificados. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para aprovechar al máximo la instrucción que recibiremos de ti. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Cómo define la Biblia este concepto? ¿Realmente funciona tener fe? La gente siempre cree en algo. Sin embargo, a menudo ponen su fe en lo equivocado, algo que no merece su confianza ni lealtad. Esto era así cuando los paganos de edades pasadas inventaban sus propios dioses de madera y piedra. Y es así en nuestra era de rápidos conocimientos científicos y asombrosos logros tecnológicos. Hoy, el hombre va en muchas direcciones, en diferentes intentos de encontrar en qué creer correctamente. Por desgracia, por lo general termina poniendo su fe en sí mismo o en sus propios métodos, filosofías y sistemas de creencias. Puede poner su fe en el humanismo, el escapismo, en el yo, en el ocultismo, el misticismo, el sacramentalismo o el universalismo. Al final, la fe equivocada es una fe que descansa en el hombre, pero es errado porque el hombre tiene un entendimiento finito, un poder limitado y es pecaminoso por naturaleza. Fe es una palabra que las personas asocian frecuentemente al mundo religioso. Sin embargo, no muchas personas podrían explicarlo. Durante siglos, la gente ha luchado con este asunto de la fe. Ha cometido graves errores al confiar en personas y cosas que les han fallado. El que una fe sea correcta o no, lo determina el objeto de la misma. Su fe es correcta si pone su confianza en lo correcto. Cuando una persona dice, ten fe, todo saldrá bien. Usualmente lo hace tratando de apoyar o tranquilizar a alguien que está experimentando alguna situación difícil o que le genera angustia. Pero, ¿cómo se explica la fe en la Biblia? En el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis. Según el Nuevo Diccionario Ampliado de Palabras Bíblicas, Strong, el término pistis indica una creencia determinada por total y absoluta confianza o seguridad superior en Dios y en Jesucristo. En Hebreos 11:1, la Biblia define esta palabra de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. Tres palabras describen la fe: confianza, certeza y convicción. Estas tres cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. En Éxodo 3:14a leemos, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. El punto final de la fe es creer en las promesas de Dios.
Él hará lo que dice. En Números capítulo 23, versículo 19, leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La fe no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que creemos. Juan capítulo 20, versículo 29, leemos: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los religiosos confían en sus rituales y por eso se desesperan cuando las cosas no resultan como lo prevén. Y entonces toman actitudes o acciones equivocadas. En Primero de Reyes, capítulo 18, versículos del 26 al 29, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y alguien quiere despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, y hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Eran idólatras, creían en sus dioses de piedra o de madera, y no les respondieron y se desesperaron. La fe se manifiesta antes de recibir respuesta a una oración o algo que hayamos pedido a Dios. En la película Enfrentando a los Gigantes, hay una escena en donde el entrenador de un equipo de fútbol americano está pasando por varias dificultades. Un personaje llamado Richards le cuenta lo siguiente: Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaban que lloviera. Ambos rezaron por la lluvia, pero solo uno salió a preparar el campo para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviar la lluvia? En el que preparó el campo. ¿Cuál es usted? Dios le enviará la lluvia cuando esté listo. En Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48, encontramos el ejemplo de fe de una mujer que sufría flujo de sangre y Jesús. El pasaje dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la mujer sanó. También hay otro ejemplo de fe. Jesús sana al siervo de un centurión. En Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Fe, entonces, es cuando confías y te entregas completamente sabiendo que Dios cuidará de ti en cualquier situación. Nada es imposible si tenemos fe. Otro ejemplo bíblico de fe es el de los 3 amigos de Daniel que rehusaron inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. En aquel tiempo, toda persona que no adorara la imagen del rey corría el peligro de ser quemado en una hoguera ardiente. Sin embargo, los 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron a Nabucodonosor, esto lo leemos en Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos 3 amigos no sabían cómo o si es que Dios los libraría de la caldera. Podía salvarlos físicamente o en la resurrección. Pero su fe era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o recibido aún. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza de que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Nuestra fe y nuestra relación con Dios debe ser ejemplo para los demás, así como lo fue la fe de estos jóvenes. Una cosa es decir que se tiene fe y otra cosa es vivirla. Fe es continuar creyendo sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. La fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago, medio hermano de Jesucristo, escribió acerca de la fe muerta en la epístola que lleva su nombre. La fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. En Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20 se lee, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La falta de fe no solo nos endurece el corazón, sino que puede robarnos la sabiduría y el buen juicio. Más adelante Santiago se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tenía fe, sino que también tenía obras, pues creía en la palabra de Dios y además obedecía sus órdenes. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2, versículos 21 y 22. La verdadera fe no es solo creer en Dios, es vivir por fe sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos y teniendo una vida de santidad. Algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de obras, pero esto no es verdad. El apóstol Pablo aclara lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo entendía y explicó que nadie puede ganar la salvación por sí mismo y que aún la fe es un regalo de Dios. No obstante, en el versículo siguiente expresa que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 10. Al igual que Santiago el apóstol, Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios y sus mandamientos. Es por esto que escribió en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, usted se preguntará, amigo y hermano, ¿cuánta fe es suficiente? ¿Cuánta fe necesita una persona para saltar de un avión en paracaídas? ¿O para cruzar un puente peatonal? ¿O para casarse? ¿Para sentarse en una silla? ¿Para subir a una montaña rusa? ¿Para saltar a una balsa salvavidas? ¿O cuánta fe necesita para convertirse en cristiano? En cada uno de estos casos, usted podría sentir temor o confianza hasta cierto grado, pero ¿cómo serían esas emociones indicadores de fe? Usted podría estar aterrorizado y aún así decidir saltar en paracaídas de un avión, o podría sentirse muy confiado y decidir no saltar al aire. La fe es más que un sentimiento. La fe es inicialmente una decisión de confiar en algo o alguien en base a la información que tenemos disponible. Esa decisión implica el conocimiento de verdades esenciales, como una aceptación personal de esas verdades como verdaderas y valiosas, y el compromiso de actuar conforme a esas verdades. Por ejemplo, ¿cuánta fe necesitaría usted para cruzar un puente para peatones sobre un barranco? Primero, seguro que usted reuniría ciertos datos básicos evaluando visualmente la confiabilidad estructural del puente. Luego, si concluyera que es seguro, cruzaría el puente. La fe bíblica funciona de una manera similar. Primero debe de aprender de la Biblia información básica sobre Dios, el hombre, el pecado y Cristo. En Romanos capítulo 10, versículo 17 se lee: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego, una vez que se dé cuenta de que esos datos son ciertos y que exigen una respuesta personal, debe tomar la decisión de creer lo que Dios ha dicho y confiar en Jesucristo como su única esperanza de perdón y vida eterna. En Hechos capítulo 20, versículo 21, leemos: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuánta fe es suficiente? Para contestar esta pregunta, considere las siguientes 4 preguntas. ¿Conoce la información básica sobre Dios, el hombre, el pecado y Cristo? ¿Ha reconocido su irremediable condición sin Cristo? ¿Ha aceptado su oferta de rescate? ¿Ha respondido con confianza y obediencia? Si usted, hermano, ha contestado sí a cada una de estas preguntas, tiene una fe incipiente o una fe suficiente. Pero puede que pregunte acerca de la cantidad de fe que necesita después de haber colocado su confianza en Cristo para la salvación. ¿Tiene que tener una gran fe en Dios para superar las pruebas de la vida? Una vez más,
La respuesta depende de si su fe está en el objeto correcto. Cristo dijo a sus discípulos que la fe en Dios, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, sería suficiente para mover una montaña. Lo podemos leer en Mateo capítulo 17, versículo 20. El asunto no es exactamente la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe. Eso es lo que determina su efectividad. Hoy en día, la palabra de Dios está a nuestra disposición en muchas versiones diferentes. La Biblia es la palabra de Dios inspirada para el mundo entero. Cuando la leemos, nuestra fe en Dios y en Cristo responden nuestras oraciones y nos libran de situaciones imposibles. ¿Qué es la fe entonces? En resumen, fe es la confianza, certeza y seguridad en Dios y Jesucristo. La fe viva no solo es creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio y obediencia a sus mandamientos. Dios aumenta nuestra fe si se lo pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. Las ovejas no cuestionan las órdenes de su pastor, solamente le siguen. La fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Encontrarse con Jesús es el inicio de la fe. Entonces hablemos de la fe correcta. Para contestar esta pregunta, ¿tengo la fe correcta? Hemos examinado primero algunos ejemplos que los mencionamos al principio cuando decíamos que el hombre cree en el sacramentalismo, en el yo. Hicimos una pequeña lista. Y hemos visto que todos son inadecuados porque tienen el objeto errado. Estos credos se originan en el hombre, dependen del hombre y terminan con el hombre. Son contrarios a la enseñanza de la Biblia. Y es en la palabra revelada de Dios donde descubrimos el objeto correcto de la fe. Cristo es el objeto correcto de la fe. Desde una perspectiva humana, Jesús era la clase de persona en quien la gente desea creer. Era un maestro sabio, tenía una personalidad y un magnetismo tales que lo seguían grandes multitudes. Era un hombre de sólidos principios y carácter impecable. Hablaba con autoridad, refutaba a los piadosos falsos de su época. Era un hombre de verdad, integridad, oración y paciencia. Era el tipo de hombre en quien se puede creer. Y sigue siéndolo ahora. Pero incluso más importante es que Jesús es el objeto correcto de fe porque Él es Dios, su deidad. Los siguientes son algunos de los muchos versículos en la Biblia que indican que Cristo es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 leemos: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 8 leemos: mas del Hijo Jesucristo dice el Padre, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cuando Jesucristo nació, la segunda persona de la eterna Trinidad se hizo hombre. Sin perder su deidad, adoptó nuestra naturaleza humana. Lo podemos leer en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11. La deidad de Cristo se enseña claramente en las Escrituras. Leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya que Cristo es Dios, la fe que se coloca en él tiene una estabilidad inconmovible. Considere lo siguiente: Cristo es eterno. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, leemos: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo es omnisciente. En Juan capítulo 16, versículo 30 leemos: Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Cristo es todopoderoso. En Juan capítulo 5, versículo 19 leemos: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo es inmutable. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, podemos leer: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo es omnipresente. En Mateo capítulo 18, versículo 20, podemos leer: Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo es el creador de todo. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 16: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el que lo sustenta todo. En Hebreos 1:3 leemos: El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La fe equivocada pone su confianza en un objeto que es finito, inconstante y limitado en conocimiento y poder. Entonces el contraste con Jesucristo es obvio. Cristo se hizo humano para rescatarnos de la muerte eterna. Leemos en Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo vivió como hombre para darnos el ejemplo. Leemos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21: Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió y murió para liberarnos de la pena por el pecado. Leemos en Marcos 10:45: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo resucitó de entre los muertos, probando con ello su victoria sobre la muerte y su poder para dar vida eterna. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo está en el cielo preparando un hogar eterno para aquellos que han puesto su fe en Él. En Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo intercede a favor de sus hijos. En Romanos 8:34 podemos leer: ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo defiende a los creyentes de las acusaciones de Satanás. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, podemos leer: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo justo. Cristo da la paz sobrenatural de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, leemos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo resucitará los cuerpos de los creyentes de la tumba y los transformará en cuerpos incorruptibles. En Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cristo recompensará a los fieles y condenará a aquellos que no hayan confiado en Él. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, leemos: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cristo reinará en la tierra con sus santos durante 1000 años. En Apocalipsis 26 podemos leer: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo creará un cielo y una tierra nuevos y eternos, donde no habrá muerte, tristeza, llanto ni dolor. La Biblia dice que Jesús ha de ser el objeto de nuestra fe. Debemos poner nuestra confianza en Él si queremos el perdón de nuestros pecados y estar en paz con Dios. Cuando el carcelero de Filipos preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto lo podemos leer en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 3, 18 leemos: el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Según estos textos, el que cree en Cristo será salvo, no perecerá ni será condenado, pero el que rehúsa poner su fe en Cristo ya ha sido condenado y no tiene vida eterna. Pero entonces, hermano y amigo, ¿cómo poner la fe en Cristo? Si su fe está en algo que no sea Cristo, es una fe errada. Para tener la fe correcta, la Biblia nos da los siguientes pasos. Número 1. Usted debe admitir su pecado y desear alejarse de él. Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Número 2. Debe creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Podemos leerlo, este pasaje, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Debe confiar solamente en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por medio de un acto de fe, de una decisión deliberada, propia, debes aceptar la oferta de salvación de Dios por medio de su Hijo y estar dispuesto a dejar que Él tome control de tu vida. El momento de optar por confiar en Cristo, de convertirlo en el objeto de tu fe, es ahora. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Puedes hacerlo hoy inclinando la cabeza y orando así. Señor, sé que soy pecador y que en mi propia fortaleza no puedo hacer nada para agradarte ni ganar la vida eterna. Creo que me amas y que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para pagar la pena por mi pecado. Ahora pongo mi fe en ti y confío completamente en Jesucristo para que me rescate. Deseo volverme de mi pecado y dejar que tomes el control de mi vida. Sálvame y sé mi Señor. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Si hiciste esta oración con toda sinceridad, puedes decir honestamente, ahora tengo la fe correcta. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.